Compañero, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Hoy expondremos sobre el seminario 5 que viene siendo los temas del planteamiento del problema, identificación de criterios en el planteamiento del problema. Está presentado por los siguientes compañeros, que sería Silva Corrales, Camilo Joaquín Alejandro, Soria Santamaría, Nilo Marlon, Tello Dávila, Christopher, Valdivieso Peña Herrera, Juan Abel, Vázquez Domínguez, Sayuri Elizabeth, Vázquez Espinosa, Cristian Edu, Vela Vela, Brigitte, Ventosilla Fernández, Derian Gustavo, Ceballos Morales, Ximena Adriana, Zúñiga Aguilera, Angie Catherine. Comiencen. Bueno, continuando con la exposición, yo soy el alumno Christopher Tello Dávila y referente al planteamiento del problema, como ya hemos ido viendo en antes clases, va a ser el punto de partida y justamente uno de los elementos más importantes en cualquier estudio científico, ya que este lo que va a hacer es que va a definir la dirección de la investigación y va a servir como base para a partir de ahí desarrollar los objetivos, las hipótesis, el marco metodológico en general. Y es por ello que identificar y delimitar, perdón, el problema correctamente asegura que la investigación tenga un propósito claro y alcanzable. Ahora, respecto al planteamiento, va a ser una pregunta, una interrogante, ¿no? Que el investigador identifica como necesaria de estudiar para poder obtener conocimientos nuevos o resolver una cuestión práctica, ¿no? Ahora, referente a la formulación de la hipótesis, este se va a desarrollar justamente a partir del problema. Las hipótesis van a ser respuestas, ¿no? Respuestas anticipadas, respuestas tentativas que se van a basar en el problema y en las preguntas de investigación. Y a partir de allí donde nosotros obtenemos las variables. De igual forma, también podemos obtener el objetivo general, ¿no? Que se traduce como el problema principal en lo que es una meta clara, tiene que ser alcanzable. Y siempre va a responder a la pregunta de qué es lo que se quiere lograr con la investigación. De igual forma, objetivos específicos, estos van a derivar del objetivo general, van a ser partes más pequeñas, van a abordar los diferentes aspectos del problema. También tenemos el objeto del estudio, ¿no? Que es básicamente el fenómeno, la identidad que el investigador quiere comprender, analizar, y también se deriva del problema general. Y el campo de acción, que se refiere al contexto específico en el cual se desarrolla la investigación, ¿no? Que va a incluir delimitaciones en tiempo, espacio, población y cualquier otro criterio. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Edu Vázquez Espinosa. Bueno, ahora yo les expondré sobre el planteamiento cuantitativo. El planteamiento cuantitativo del problema es una etapa clave en la que investigación científica se centra en delimitar, definir y estructurar de manera clara el problema que se desea investigar desde un enfoque cuantitativo. Como podemos ver en este cuadro, tenemos el enfoque cuantitativo del problema. Bueno, este es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar casualidad y sus implicaciones. Esto implica a las ideas y sus elementos de este son objetivos, que son las guías del estudio, preguntas de investigación que deben ser claras y son el que se debe estudiar. Justificación del estudio, que es el porqué y el para qué del estudio. Viabilidad del estudio, que implica disponibilidad de recursos, alcances de estudio, implicaciones y consecuencias del estudio. También tenemos deficiencia en el conocimiento del problema, que orienta el estudio en estado de conocimiento y nuevas perspectivas al estudiar. Bueno, también tenemos cuyos criterios son delimitar el problema, relación entre variables, formular como pregunta, tratar un problema mediable u observable. Bueno, esto puede dirigirse a explorar, describir y relacionar. Gracias. Siguiente.
Buenas tardes, soy Brigitte Vela. Siguiendo con la exposición, por favor, para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se busca investigar? ¿Por qué es relevante abordarlo? ¿Cuáles son los objetivos específicos que se desean alcanzar? Siguiente, por favor. ¿Qué se busca investigar en un planteamiento científico? Se trata de ordenar todos los datos recopilados durante la observación, con la finalidad de identificar patrones, problemas o aspectos desconocidos y encaminar la investigación en una dirección concreta a través de la formulación de una pregunta. ¿Por qué es relevante abordarlo? Abordar un planteamiento científico es relevante porque establece el punto de partida para una investigación ordenada y coherente. Es, en esencia, la base sobre la que se construye todo el proceso investigativo. Cuando el problema es más exacto, su solución está más cerca. Resumiendo, se trata de sentar las bases que guiarán el proceso de investigación y las metodologías a utilizar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos específicos que se desean alcanzar? En un planteamiento científico, los objetivos específicos son metas concretas que se desean alcanzar durante la investigación. Esos objetivos guían el desarrollo del estudio y permiten estructurar el trabajo de manera lógica. Este planteamiento tiene como objetivo establecer las bases para una investigación, identificando el problema a resolver, las variables involucradas y la relación entre ellas, definiéndose el propósito de la investigación, el contexto en el que se desarrolla y la relevancia del estudio. Siguiente, por favor. Buenas tardes, soy la alumna Ximena Ceballos Morales y ahora veremos errores comunes en el planteamiento del problema. Tenemos 3 puntos. El primero son los términos generales e imprecisos. Esto ocurre cuando el planteamiento es vago y no se limita específicamente a sus aspectos, como el tipo, el contexto o el alcance. Unos ejemplos pueden ser frases ambiguas como necesidades de asesoría de alto nivel, pero ¿qué tipo de asesoría? O mercados exteriores. Esto requeriría una mayor especificación. Se debe evitar objetivos muy amplios, sin precisión, como por ejemplo en la siguiente frase, analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. Esto no define la edad, el lugar o factores específicos. Como segundo punto, tenemos objetivos o preguntas dirigidas a una etapa del proceso. Esto es enfocarse en actividades específicas de la investigación en lugar de guiar a un estudio completo. Un ejemplo de este tipo de error es medir el valor del capital humano o revisar la forma en la que ha sido definida la satisfacción laboral, ya que estas son tareas dentro del proceso, pero no son objetivos de investigación como tal. Y como último, tenemos objetivos o preguntas enfocadas en productos o impactos finales. Esto va a confundir el resultado esperado con el objetivo de investigación. El objetivo debe centrarse en investigar factores que influyen en dichos resultados, como por ejemplo, determinar los factores que inciden en la motivación de los trabajadores. Esto puede ocurrir en errores como ejemplo, promover el empleo o incrementar la productividad. Estos son efectos esperados, sí, pero no tienen un propósito de estudio como tal. Con esto concluyo mi parte y pasamos al siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, me presento. Soy el alumno Derian Gustavo Betosia Fernández y hoy vamos a hablar sobre criterios para plantear el problema, propuesto por Fred Kerlinger, que fue un psicólogo que dio aportes hacia la metodología de la investigación. Bueno, el primer criterio que vamos a ver es la relación entre variables, que implica una relación entre dos variables, ¿no? ¿Qué significa esto? Que necesitamos identificar características o atributos de los fenómenos que queremos investigar, como por ejemplo, cómo la motivación afecta al rendimiento académico. Esto nos ayuda a formular un problema que pueda analizarse y que no sea algo aislado. Un ejemplo práctico que podemos decirlo aquí es
el siguiente. Si queremos estudiar cómo el uso del tiempo libre influye en el en el desempeño académico, las variables son uso del tiempo libre y desempeño académico. Bueno, como segundo criterio tenemos la formulación de la pregunta. El segundo criterio es que el problema debe ser claramente formulado como una pregunta. Esto ayuda a delimitar lo que queremos investigar y elimina cualquier ambigüedad. Y como tercer y último criterio, posibilidad a prueba empírica. El tercer criterio indica que el problema debe ser susceptible de observación y medición en la realidad. Es decir, debe poder probarse empíricamente. Si el problema es algo subjetivo o abstracto, como la esencia del alma, no puede medirse ni observarse directamente, ¿no? Bueno, siguiente. Cumplimientos de criterios, ¿no? Para que el planteamiento del problema sea adecuado, debe cumplir con ciertos criterios fundamentales, ¿no? Que también aportan, ¿no? Aparte de lo que dijo el psicólogo, también tenemos que tener en cuenta estos criterios. Claridad, precisión, importancia, factibilidad y originalidad. ¿Por qué claridad? El problema se debe formular, ¿no? De manera comprensible, para evitar términos ambiguos, como ya lo mencioné. La precisión. Es importante que el problema esté delimitado. Importancia. El problema planteado debe ser significativo. Factibilidad. Debe ser posible investigar el problema. Y originalidad. Eso sería todo por mi parte. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, primeramente me presento, soy Joaquín Silva y bueno, vamos a tocar lo que vendría a ser la identificación de criterios en el planteamiento del problema. Y justamente, ¿a qué nos referimos con planteamiento del problema y sobre todo al identificarlo? Vamos a irnos a definir y al especificar los elementos que nos van a guiar en el análisis y sobre todo en la solución del problema. Además de que este proceso va a ser sumamente importante en el momento de la investigación, también la planificación y por último la toma de decisiones, ya que esto nos permite estructurar y delimitar el problema de forma clara y ordenada. Dentro de lo que vendríamos a conocer como la identificación del planteamiento del problema, encontramos a lo que vendría a ser la definición de criterios relevantes. Y bueno, acá encontramos lo que vendrían a ser los factores contextuales, los indicadores de éxito o mejora y las restricciones o limitaciones. Además de que estos aspectos son considerados para entender y abordar el problema. Las prioridades, más que todo, se refiere a aquellos aspectos del problema más importantes o urgentes según nuestros objetivos propuestos y sobre todo, más que todo nos referimos al cómo se establecen estas prioridades. Determinar objetivos y metas claras. Acá buscamos lo que es formular qué se espera lograr mediante el abordaje del problema y bajo qué parámetros será evaluado el éxito. Y por último, tenemos al analizar la viabilidad. Acá debemos ver lo que son el considerar si nuestros recursos son disponibles, también si las herramientas y el tiempo son adecuados para abordar el problema en el marco de los criterios identificados. Eso sería todo de mi parte. Siguiente. Buenas tardes. Soy Nilo Marlon Soria Santa María y hoy hablaré sobre la identificación de criterios a tomar en cuenta en el planteamiento del problema. Bueno, continuando con el primer punto, tenemos la claridad y precisión. Debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es el problema que está definido en forma concreta y específica? Podemos identificar como en este ejemplo, ¿no? La desigualdad educativa es demasiado amplio, mientras que un bajo acceso a recursos educativos en comunidades rurales es más específico. En el número 2 tenemos la importancia y relevancia. Podemos hacer una pregunta como el siguiente. ¿El problema resuelve una necesidad o aporta al conocimiento existente? Esto busca identificar la relevancia implicada a considerar. Por ejemplo, en un impacto en la sociedad o brechas en investigaciones previas. Siguiente. Como tercer punto tenemos la
viabilidad práctica, ¿no? Podemos hacernos otra siguiente pregunta. ¿Es posible investigar el problema con recursos, tiempo y habilidades disponibles? La pregunta clave sería, ¿hay acceso a datos, participantes o entornos relacionados con el problema? Bueno, prácticamente nos va a ayudar a identificar cuál es el curso que debemos llevar, ¿no? Como cuarto punto tenemos la relación con los objetivos y preguntas de investigación. El planteamiento del problema está alineado con los objetivos generales y específicos. Esto más que todo nos sirve para darnos cuenta si al realizarnos estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer, si el problema es la deserción escolar en un proyecto de investigación, el objetivo debe estar relacionado con las causas o soluciones de esta. Y finalmente, con el quinto punto, tenemos la coherencia interna. En el planteamiento del problema sigue una lógica clara y estructurada. Esto nos va a servir para darnos cuenta cómo el problema que estamos realizando va a ayudar o va a aportar a la investigación. Por ejemplo, tenemos para identificar este criterio, implica verificar que la descripción, justificación y las preguntas estén ampliamente conectadas. Como su mismo nombre lo dice, sería la coherencia interna. Muchas gracias. Continúa. Buenas noches, mi nombre es Ayuri Elizabeth Vázquez Domínguez. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los elementos del planteamiento de problemas de investigación. Como bien sabemos, la investigación se guía por objetivos y preguntas, en el cual los objetivos son las guías del estudio y las preguntas deben ser claras y son el qué del estudio. Acá se ve qué vamos a investigar, qué enfoque vamos a utilizar. Y como toda investigación, tiene una justificación, el cual es el por qué y el para qué de la investigación. Y se ve también la viabilidad del estudio, el cual implica la disponibilidad de recursos, los alcances del estudio, las implicaciones y consecuencias del estudio. Y también tenemos las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio, en lo que viene a ser el estado del conocimiento y las nuevas perspectivas a estudiar, en el cual no podemos ver qué aporta la investigación a la ciencia. Ahora, los criterios para la formulación del problema Kerlinger. Este debe expresar una relación de variables, debe formularse en forma de pregunta, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, la formulación y el planteamiento del problema de investigación. Debe expresarse en una dimensión temporal, cuando en una dimensión espacial, dónde, y tenemos que definir la población objetivo del estudio, en quiénes vamos a realizar la investigación. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, siguiendo con la exposición. Uno de los ejemplos, mi apellido es Zúñiga, disculpa, Zúñiga Aguilera. Uno de los ejemplos es pregunta casual. ¿Qué relación existe entre el consumo de grasas saturadas y los niveles de colesterol en pacientes de 40 años? Bueno, esta pregunta es válida porque se busca establecer una relación de causa y efecto entre dos variables, el consumo de grasas saturadas y los niveles de colesterol. Su importancia radica de que puede promocionar evidencias científicas sobre los riesgos de la dieta de la salud cardiovascular, lo que puede influir en recomendaciones médicas y políticas de salud pública. En la segunda viene a ser pregunta descriptiva. Por ejemplo, ¿cuál es el conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de colegios públicos en Ucayali? Este tipo de pregunta es revelante porque permite describir a nivel de conocimientos de una población específica sobre un tema crucial como la salud reproductiva, los que pueden ayudar a diseñar campañas educativas más efectivas y mejorar la orientación de salud sexual en adolescentes. La tercera viene a ser la pregunta comparativa, que viene a ser como ejemplo, ¿qué diferencia existen entre el desempeño académico de estudiantes que trabajan y los que no trabajan en la Universidad Nacional de Ucayali?
Esta pregunta es fundamental porque permite analizar cómo es una condición específica de trabajar o no trabajar. Incluye en rendimiento académico. Los resultados pueden ayudar a identificar desafíos y necesidades de los estudiantes trabajadores, contribuyendo a mejorar estrategias de apoyo académico y bienestar estudiantil. Doy pase a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, doctora Arlén, queridos compañeros. Mi nombre es Juan Abel Valdivieso Peña Herrera. Les voy a hablar sobre criterios para evaluar el potencial de una investigación. Primero vamos a ver la conveniencia, que nos va a indicar para qué sirve, la relevancia social, qué alcance social tiene, hasta dónde podemos llegar, las implicaciones prácticas, ayudará a resolver algún problema práctico que esté al alcance, valor teórico, se logrará llenar algún hueco de conocimiento, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios, ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno, puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. Otra parte es la utilidad metodológica. Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y o analizar datos. Ayuda a la definición de un concepto variable o relación entre variables. Pueden lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes. Algunas veces incluso solo se puede cumplir un criterio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer una síntesis de todo lo que se ha hablado en esta exposición. Principalmente tenemos que identificar el problema, luego definirlo y delimitarlo y no olvidar la justificación por la cual estamos realizando. Después de definir y delimitar, tenemos que realizar las preguntas que van a ser la base para formular los objetivos o hipótesis, quienes nos van a orientar a elegir la mejor metodología que nos va a guiar hacia los resultados, conclusiones. Asimismo, estos resultados y conclusiones van a responder las preguntas que hemos formulado inicialmente. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias.